Bien, nuevamente en la columna de Filosofía y Política con Natalia Aruguete de Argentina y Rita Coitiño de Brasil, estamos intentando hacer algunas pinceladas de los primeros análisis en torno a causas, consecuencias y perspectivas del impacto del resultado de las elecciones en Argentina que instalan a un presidente con un relato ultraliberal que ya en la inmediatez parecería ser de que se va desagregando, pero bueno, habría que ver en qué condiciones. Entonces, en este módulo, a mí me gustaría que pudiéramos abordar, siguiendo lo que decíamos anteriormente, qué es lo que se está consolidando, cuáles son las visiones que se estructuraron y que ahora se consolidan, ¿no? Yo pienso en un Brasil que a pesar de que ganó Lula, el bolsonarismo dejó instalado la extrema derecha una mirada y un parlamento, ¿no? Un congreso de derecha y por tanto ese límite. Por otro, lo que veíamos anteriormente, una derecha que supo renovar, innovar en su relato, en su discurso para cooptar, y una izquierda que busca sostener. Ayer en el webinar que hacíamos sobre algoritmos y democracia, Daniel Inariti, el filósofo español, tiene para mí una frase muy interesante que dice: las derechas tienen miedo a perder el pasado y las izquierdas tienen miedo a perder el presente, pero no se está innovando hacia el futuro para integrar, para construir derechos, digamos, ¿no? Entonces, Rita, ¿qué es lo que crees que se ha consolidado? Pasa que tú hiciste un drástico cuestionamiento al progresismo que yo distinguiría en algunos niveles. Si es cierto de que la matriz productiva no cambió, no se consolidaron determinados cambios, pero es cierto que visto desde Uruguay, Uruguay tuvo avances más estructurales, pues ya tenía una historia de Estado social, digamos, ¿no? Pero sí es cierto los límites de ese progresismo latinoamericano. ¿Qué dirías tú que se instaló y que peligrosamente no se va a salir tan rápidamente de este no solo relato, sino de esta manera de estructurar sociedad, mercado, Estado? Bueno, para aclarar lo que he dicho en el bloque anterior, lo que pasa es que en Brasil no es que no hubo cambios. Sí, hubo algunos cambios muy importantes, pero no hubo cambios estructurales. De modo Ujú, que no hubo dificultades para Bolsonaro y para Temer, que estuvo antes, cuando del golpe con Dilma, de implementar las políticas que yo quiero llamar aquí de un liberalismo ofensivo, ujú, ¿sí? Un neoliberalismo ofensivo, un neoliberalismo de ataque, que es distinto del neoliberalismo que teníamos en los años 90, no por la sustancia que es de la privatización de la vida, de la privatización de los bienes públicos, la privatización de las relaciones y la privatización del bienestar social, ¿sí? Pero es un neoliberalismo que hace, que se utiliza de las pautas, de las cuestiones de costumbres, y acá en Brasil, pero también en Europa, en España, en Polonia, para instrumentalizar las multitudes, construir apoyo de las multitudes con los temas de los costumbres, ¿sí? Para en la política económica hacer lo que tiene que hacer de una manera muy rápida, muy destructiva. Los 4 años de Bolsonaro y 1 año y medio, 2 años de Temer, acá en Brasil, tuvieron un efecto destructivo que ahora es muy difícil de hacer una reversión, ¿sí? Y 4 años más en el futuro, si esto viene a ocurrir, nosotros no tenemos más nada más de público. Y me parece que la agenda es la misma en Argentina. Es una agenda destructiva. Es lo que llaman otros de terapia de shock, ¿no? Ultraliberal, que hace las cosas con mucha velocidad y la gente se queda mirando. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacer para resistir. ¿Por qué? Porque esta fuerza política tiene mucho apoyo, ¿sí? Tiene multitudes en la calle que les dan soporte. traes algo que me parece Ah, importante ahí, porque es, las derechas se apropiaron del movimiento social.
Las derechas se Sí, apropiaron de los relatos de sentido, de los relatos de sí, libertad, de que, ¿no? A mí me impresionó que se argumentara, ¿no? En las calles de Argentina, que estuve en noviembre, la idea de que el mercado es el espacio de mayor igualdad, puesto que el Estado no construye igualdad, sino corrupción, ¿no? Una cantidad de cosas que están instaladas por determinadas contradicciones, ¿no? Natalia, vos, ¿qué ves lo que se está instalando en sus contradicciones? ¿Cuáles son sus límites, sus posibilidades, ¿no? Después volvemos con Rita, digo, como para ir haciendo un diálogo en ese sentido, de qué es lo que se estaría instalando. Yo lo que diría es esto que vos planteás como que el Estado perdón, que el mercado El reemplaza al mercado. Estado en Ujú, términos de lo que provee. Un elemento que serviría plantear en ese sentido es cuando la gente participa de procesos electorales y plasma allí sus demandas, es más probable que lo que busque es lo que pide que se adicione a sus demandas que lo que ya tiene, ¿no? Y sobre lo ujú, que ya tiene no es que hace realmente un alarde o eh, digamos, lo que ya tiene adquirido y naturalizado, que es lo que ya está, digamos, está dado por hecho, ¿no? Y por ujú, adquirido. Por eso, incluso una pequeña digresión, por eso es que muchas de las personas con cierto escepticismo decían, mi ley no va a hacer todo lo que está diciendo, ¿no? En el ujú, sentido de que hay una sensación de que los derechos adquiridos ya están adquiridos, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, en relación con la configuración del Estado como valor, ujú, eh, ha habido, en términos subjetivos, una suerte de desacople respecto de lo que objetivamente hacía el Estado. Entonces, ujú, la gente durante la pandemia se pudo vacunar gracias a la salud pública. La gente durante la pandemia mantuvo, qué sé yo, la escolaridad, aunque con mucha queja respecto de lo que la escolaridad podía dar con la virtualización durante la pandemia, con la detención de ciertas obras que puedan ser más palpables, etc. Entonces, eso generó que por mucho que el Estado pudiera estar en una manera bastante eficiente, pero presente, la sensación subjetiva es que el Estado no está presente, ¿no? ¿Por claro. qué? Porque en alguna Que no le, medida no hay le ciertas cosas que son. garantiza lo que se dice que debe garantizar. Esa es la subjetividad, independientemente de que De haya la cosas que están objetividad, claro. internalizadas, ¿no? Hay cosas que están Sí, sí. internalizadas, por eso cuesta pensar que van a estar, que van a ser dejadas de lado. Lo que sí estuvo buscando la gente es aquello que sentía que no se le seguía proveyendo como un derecho. Entonces, por Ujú, eso creo que en alguna medida decir la libertad, el mercado, son como significantes vacíos que la gente lo va llenando con distintas demandas, puntuales y no puntuales, que va necesitando y que siente que el Estado hasta ahora o que los gobiernos anteriores no les dio, ¿no? Porque claro, también pues, es cierto que hay que la acusar inflación, recibo de esto, ¿no? De que de alguna por supuesto, manera el relato de lo público y del Estado, y yo lo hablo de un país que ha tenido capacidad de incorporar en el Estado y lo público, y sin embargo existe esta insatisfacción en determinados sectores, es digamos, ¿no? que Y porque que Rita traía eso, esa pulverización que supuso claro, el carisma, digamos, ¿no? Sí, claro. Rita, oh, perdón, Natalia. No, que digo, también es cierto que que toda esa presencia fue deteriorándose mucho y además con ciertas cuestiones muy puntuales en la Argentina que tienen que ver con el deterioro en las condiciones laborales, más allá de que Ujú, haya, digamos, un bajo nivel de desocupación, hay un deterioro tremendo en las condiciones laborales y además el nivel de inflación ha hecho imposible cualquier tipo de proyección de previsibilidad, de sensación de estabilidad. Entonces, es un infierno realmente vivir con la sí, sí, sensación de que no sabes, por muchos trabajos que tengas y que seas una persona sí, ocupada, sí, si vas a poder llegar a fin de mes con los ingresos que tenés. Entonces, eso es muy erosivo sí, para el sí. sentimiento político. Por eso es que muchos decían, cierro con esto, muchos decían, es imposible para un candidato oficialista, por muy buena campaña que haga, ganar con un 150% de inflación. Visto desde Uruguay, inentendible que se haya optado por el ministro de Economía como candidato, más allá del deterioro de la gestión, que no solo la podemos radicar en Alberto Fernández, sino sobre todo Macri lo que le dejó, digamos, ¿no? Yo creo que hay una acumulación. sí. Rita, Por como para supuesto. cerrar este módulo, ¿no? Tú traías esta cuestión de
que Temer, Bolsonaro pulverizaron de alguna manera determinados logros y entonces dejan Sí. instalado, ¿no?, un paradigma donde la centralidad es seguir cuestionando al Estado, es desconfiar de la democracia, y entonces se encuentra, ¿no?, un nuevo gobierno progresista con unas grandes dificultades. ¿Qué es lo que está instalado para vos en la región, puesto que Brasil es un continente, ¿no? O sea, lo que, oye, Sí. entonces, y ahora en Argentina, ¿no? Nosotros chiquititos desde Uruguay decimos, bueno, sí, la extrema derecha ganó en su momento en Brasil, está ganando el ultraliberalismo con las derechas en Argentina, por más que tiene posibilidades el progresismo de Uruguay de volver a ganar, esta condicionalidad es muy fuerte. Entonces, ¿qué otros elementos traerías tú de restricciones, de contradicciones, que se instalaron como paradigma, que van más allá de quien esté gobernando? Bueno, sí, lo que decía Natalia, ¿no? De la cuestión de los ganos, la cuestión de la deterioración Depreciación. de la, perdón, de No, la vida de la gente, es un factor muy importante que nos dejó Temer y nos dejó Bolsonaro, y no es de fácil reversión, es difícil la reversión, ¿sí? ujú, Y aparte que tenemos como herencia también un parlamento muy cerca de las fuerzas que estaban con Bolsonaro. No es un congreso que se puede disputar. Lula no puede hacer una disputa en el congreso por votos. Lo que ujú. hace son algunas alianzas, algunas secciones de cosas del gobierno central, y no es posible haber una victoria completa del poder ejecutivo central. Así que los proyectos principales que son necesarios para cambiar la vida de la gente, para hacer con que los ganos sean suficientes al fin del mes, para que se pueda pagar lo que comer, y que es muy significativo en la vida de la gente, no son posibles ahora, porque hay una especie, se dice Vantajes, sí, sí. chantaje, Chantaje. chantaje puesta en el poder, en el nivel federal, ¿sí? Ujú. Y también hay en la sociedad, y hace mucho tiempo. Entonces es algo que es necesario cambiar, es necesario hacer como que presentar propuestas nuevas para que la gente vuelva a tener confianza en lo que es público. El individualismo neoliberal ganó la gente en todas las esferas de la vida, no solamente en la política, ¿sí? También en los costumbres de los brasileños, y yo creo que es una tendencia que no es brasileña, es una tendencia del globo, es una tendencia global, y al menos de Latinoamérica y Europa, ¿sí? Me parece que esta cuestión de que yo puedo ganar las cosas por mis propios méritos, no Sí, hay sí, un se instaló sentimiento toda esta cuestión de la colectivo. meritocracia, ¿no? Pero para ir Sí, cerrando este primer módulo en el cual evidentemente el desplazamiento de la centralidad de la política, más allá de lo partidario del sistema político, la política como el ejercicio de la polis en todos los niveles, que la derecha supo desplazar a través de la no política, ejerciendo una forma de política que instala estos relatos que estamos diciendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es quizás la proyección de todo esto críticamente, tanto lo que está sucediendo como lo que provocaría un quiebre disruptivo para reinstalar otro relato de la política, ¿no? Entonces yo les agradezco en este módulo, y vamos a retomar un módulo final, la perspectiva. Muchas gracias.